Buenas tardes, gracias por venir. Para los que no me conozcáis, soy Omar Flores, soy biólogo especializado en ecología y actualmente estoy ahí terminando mi doctorado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. Y os voy a hablar de una disciplina científica, que es parte de a lo que yo me dedico, que es la modelización, porque una de las principales preguntas que nos hacemos es ¿qué nos deparará el futuro? Y para poder responder a este tipo de preguntas, como siempre, pues una de las mejores aproximaciones para tener respuestas más fiables es recurrir a la ciencia y en concreto a una disciplina pues, que es la modelización. En esta charla os voy a hablar de esta disciplina científica, con una introducción a lo que es esta ciencia de los modelos. Os plantearé un poco, de una manera resumida, cómo se hacen estos modelos, algunas de las aplicaciones que tienen, de las muchísimas, prácticamente para todos los campos. Os voy a poner algunos ejemplos. Algunas clasificaciones de varios tipos de modelos que se pueden hacer, los problemas que hay a la hora de desarrollar esos modelos y luego la incertidumbre que tienen sus predicciones, y luego cómo se calibran, cómo nos aseguramos de que esas predicciones tengan una cierta fiabilidad. Entonces vamos a empezar pues, hablando de esta rama científica y, como todos sabéis, la ciencia es esa actividad humana que persigue el conocimiento del universo. Hay muchas formas de dividir o clasificar esta actividad humana, y una de ellas es dividirla, por un lado, lo que es la ciencia experimental o descriptiva, que se dedica a observar la naturaleza, sus elementos, cómo funcionan los procesos que hay en ella, y por otro lado, una ciencia más teórica o predictiva, que lo que hace es coger ese conocimiento y elaborar teorías para poder predecir aquellas cosas que probablemente existen y aún no hemos observado, o incluso lo que nos puede deparar el futuro, cómo los sistemas pueden irse desarrollando a lo largo del tiempo y cómo, por ejemplo, algunas decisiones que tomemos hoy en día pues, tendrán unas consecuencias u otras en el futuro. ¿Y qué son los modelos? Pues esta ciencia, esta rama científica que se dedica a elaborar modelos para hacer esas predicciones, pues tenemos que hablar de cómo definimos esos modelos. Yo he cogido aquí dos de las definiciones de modelo de la Real Academia Española, que son las que en este contexto nos encajan mejor. Por un lado, la representación en pequeño de alguna cosa, como por ejemplo una maqueta de un avión o de una casa. O otra definición que es esquema teórico, generalmente de forma matemática, de un sistema de una realidad compleja. Es decir, el modelo puede ser o bien físico o bien matemático. Pero en general, una descripción breve con la que nos podemos quedar es que es una representación simplificada de la realidad. Por supuesto, no pretende ser tan complejo como la realidad. Por ejemplo, la maqueta de una casa obviamente no va a tener todas las características de una casa real. La instalación eléctrica, de fontanería, pero su objetivo no es ese. No es ser exactamente igual que la realidad a la que representa, sino tener algunas de sus características. Bien sea la estructura arquitectónica, que le puede servir al arquitecto para visualizar lo que va a construir, o incluso algunas características como, por ejemplo, le podemos poner pequeñas bombillas en las habitaciones para ver cómo va a quedar la iluminación. Pero el hecho de que nos sirva para ver cómo va a quedar la instalación eléctrica no significa que ese modelo sea malo. Los modelos tienen unos objetivos, por eso son una simplificación de la realidad para poder responder a las preguntas que nos hacemos sobre ella. Y en ciencia hay varios tipos de modelos. Los modelos físicos, como las maquetas, pues se usan, por ejemplo, bastante en ingeniería, pero luego en otras ciencias pues los más habituales son los modelos estadísticos, como por ejemplo cuando hacemos correlaciones entre variables, en el campo hacemos una serie de mediciones y de ellas pues podemos hacer, por ejemplo, una regresión lineal para obtener un modelo lineal, una ecuación, una recta, que nos permita predecir los valores que va a tomar una variable de respuesta en función de los valores de la variable explicativa. En estadística hay muchos tipos de modelos, los hay más complejos, con varias variables explicativas, modelos mixtos, etc. Pero al final, en general, son modelos que nos sirven para predecir los valores de una variable de respuesta en función de varios factores. Eso está bastante bien si queremos hacer, por ejemplo, una predicción simple en función de los valores de una variable, cómo de valores va a tomar otra. Pero si queremos hacer predicciones más complejas de cómo un sistema a lo largo del tiempo puede irse modificando y diferentes elementos que se retroalimentan entre sí van a ir alterando sus valores, necesitamos modelos más complejos, como son los modelos mecanicistas, que tienen en cuenta estos mecanismos más complejos de los sistemas complejos, como por ejemplo, imaginad que en agronomía queremos hacer predicciones sobre la productividad de un cultivo. Cuánta biomasa de plantas vamos a poder producir en un determinado tiempo. Pero no solo esa simple predicción, que a lo mejor podríamos utilizar un modelo lineal y decir, pues para una determinada tasa de la velocidad a la que crecen las plantas, en general, este tipo de especie, la que cultivemos, pues en X meses vamos a producir tanto. Eso es una predicción que podemos hacer con un modelo lineal, pero obviamente es bastante limitada. A nada que pase algo que altere las circunstancias en las que tú has tomado estas mediciones, pues ya te va a fallar la predicción. O sea, el margen de error es bastante grande. Entonces, si queremos hacer predicciones más fiables, tenemos otro tipo de modelos que tienen en cuenta más mecanismos. Por ejemplo,
qué cosas en este ecosistema, que es un cultivo, podríamos tener en cuenta para poder decir cómo se va a ver afectada la producción. Pues no solo la fotosíntesis de las plantas, también, por ejemplo, los ciclos de nutrientes del suelo, que también son afectados por otros factores y fluctúan a lo largo del tiempo. O, por ejemplo, las plagas que pueden afectar al cultivo, reduciendo así la producción. O el clima, la temperatura, las precipitaciones, que afectan a las propias plantas directamente, pero también indirectamente por cómo afectan al resto de partes de ese sistema. Y no solo lo que vamos a producir en un tiempo determinado, sino cómo estos procesos de producción van a afectar a la fertilidad del suelo y a futuras cosechas. Ese tipo de cosas que son preguntas más complejas y no podemos plantearnos con modelos más simples, pues con un modelo mecanicista sí podríamos tratar de hacer este tipo de predicciones. Entonces, predecir la naturaleza es una batalla contra su enorme complejidad. Por supuesto, nunca vamos a ser capaces de alcanzar tanta complejidad como tiene el propio universo, pero tratamos de aproximarnos dentro de nuestras capacidades. Para ello, pues recurrimos a herramientas como son los ordenadores, las máquinas que pueden hacer esos cálculos, que para nosotros nos llevarían demasiado tiempo. Por ejemplo, en los modelos estadísticos sí que se suelen utilizar herramientas informáticas para hacer los análisis de datos y obtener pues, esa ecuación lineal, por ejemplo, pero una vez que lo tenemos, ya podemos despejar esos valores a mano. Una simple recta, pues es muy fácil despejar el valor. En cambio, un modelo mecanicista no. Tiene tantos cálculos, tantas retroalimentaciones, que nos llevaría demasiado tiempo hacer todos esos cálculos. Entonces, utilizar esos modelos está ligado a la disponibilidad de estas herramientas informáticas. Hay modelos muy complejos que requieren supercomputadores, modelos más sencillos que podemos utilizar en un ordenador portátil. Entonces, también cuando se hace un modelo, hay que tener en cuenta cuál es el público objetivo que quieres que lo use y qué recursos tiene. Entonces, ¿cómo se hacen los modelos? De una manera muy simple. Pues como todo en ciencia, o sea, en el método científico, partimos de una hipótesis, una idea sobre algo que hay en la naturaleza que queremos descubrir, que todavía no se ha observado, o sobre lo que nos puede deparar en el futuro, y para tratar de probar esta idea, o pues ver si se cumpliría o cómo se puede desarrollar pues, ese futuro, tendríamos que ponernos a recabar información sobre ese tema que nos interesa. Esa información que puede ser leyendo bibliografía, consultando a expertos, etc. Con esa información desarrollaríamos el modelo, que sería pues, escribir las fórmulas, las ecuaciones que describen el funcionamiento de ese sistema complejo que queremos representar y pues, programarlos en lo que serían pues, unos códigos que representan el programa informático, que es el núcleo del modelo. Y una vez que tenemos ese modelo y comprobamos que más o menos sus predicciones son fiables, que luego hablaré de cómo se hace eso, una vez que tenemos el modelo hecho, pues ya lo utilizaríamos para hacer simulaciones de diferentes escenarios en el sistema y comprobar esa idea o hacer predicciones de pues, cómo puede desarrollarse ese sistema en el futuro. Por ejemplo, vamos a imaginar un ejemplo conceptual que nos interesa saber cómo les puede afectar el cambio climático a la reproducción de unos pájaros, como por ejemplo los carboneros, Parus major. Esto es algo que ya se ha observado experimentalmente, que les afecta negativamente porque altera sus ecosistemas y por tanto cuando nacen los polluelos cada vez hay menos alimento, muchos mueren por malnutrición o son más pequeños. En fin, es algo que tenemos evidencia experimental y podríamos coger esa evidencia y luego llevarla a los modelos. Pero si no tuviésemos todavía esa evidencia, nos podría llevar años en el campo de investigación o observarla. O sea, este tipo de estudios están a lo mejor 10, 20 años recogiendo datos y luego ven cómo esas poblaciones pues, van modificándose. Si no tenemos todavía ese conocimiento, en vez de esperar tantos años, podemos primero hacer un modelo, tratar de hacer esas predicciones y luego ya ir al campo y comprobar si se cumplen. Entonces, si no tuviésemos ese conocimiento y queremos hacer un modelo, ¿cómo lo haríamos? Pues tendríamos que empezar recabando información sobre eso que nos interesa. Estos pájaros, su ciclo de vida, pero no solo ellos, también, por ejemplo, sus presas, como pueden ser las orugas de ciertas polillas con las que alimentan a sus polluelos. Y los depredadores, que les afectan no solo por la biomasa que retiran de su población al comérselos, sino que la mera presencia del depredador afecta a su comportamiento. También la estructura del ecosistema en el que están, que les da ese soporte y esos recursos para nidificar, para esconderse de los depredadores y otras variables ambientales como por ejemplo el clima. Pero no por el hecho de que nos interese, nuestra pregunta esté centrada en los pájaros, significa que solo tengamos que entender cómo los pájaros se relacionan con cada una de esas cosas, sino que en el sistema todo se interrelaciona y tenemos que entender también todas esas relaciones entre el resto de variables, cómo el clima afecta a todo lo demás, cómo los recursos del ecosistema son el alimento de sus presas, que a su vez van a alimentar a los pájaros, etc. Con todo ese conocimiento vamos desarrollando esas ecuaciones matemáticas que representan ese funcionamiento del sistema y al mismo tiempo, o sea, los modelizadores trabajamos en equipos multidisciplinares con expertos de cada una de esas áreas, porque son modelizadores un científico más, o sea, de carácter más teórico, más generalista, que junta conocimientos, digamos, superficiales de diferentes áreas
en su modelo, pero por supuesto no es especialista, no se enfoca en ninguna de esas partes. Entonces consulta a expertos en cada una de esas, en este caso, por ejemplo, expertos ornitólogos en esos pájaros, expertos entomólogos en los insectos de los que se alimentan, expertos en vegetación, etcétera, para asegurarse de que lo que está programando en su modelo pues tiene un cierto sentido, o sea, basado en el conocimiento científico disponible, que es una representación fiable de la realidad. De hecho, el desarrollo se podría hacer un paralelismo con el de los videojuegos. Por ejemplo, todos conocemos los Pokémon. Podríamos decir que la realidad que se trata de imitar en los videojuegos de los Pokémon es esa serie de anime, ¿no? Existen esos animalitos que tienen esos poderes, pues como existían hace 20 años, pues el dibujo pues era en cierto modo realista, pero los videojuegos eran una simplificación, teníamos animalitos muy pixelados. Ni siquiera tenían color los primeros, ya ni siquiera de los primeros. Pero era una representación fiable de lo que era la serie para jugar un poco a ello. O, por ejemplo, los primeros videojuegos como La Serpiente, ¿os acordáis de este juego? Que, fijaos que lo que representaba era una serpiente, y era solo una línea de píxeles que giraban en ángulos rectos, y perseguían otros puntitos con los que se alimentaba para ir creciendo. Entonces, era una cosa muy, muy simplificada, pero de alguna manera representaba eso que era pues, la idea de la serpiente comiéndose puntitos. Y a partir de esos juegos tan primitivos, llegamos luego a otros juegos mucho más desarrollados, como por ejemplo estos juegos de estrategia, como el Age of Empires, que en cierto modo son un modelo de un sistema humano, como una sociedad, que puede ser medieval o de cualquier época, en la que se representan varias partes de su funcionamiento, como la construcción, las guerras, etcétera, determinadas dinámicas que hay en ese sistema. Y por ejemplo, para producir cosas, pues en estos juegos de estrategia, si habéis jugado, normalmente hay varios recursos. No son todos los que existen en la realidad, los que utilizamos de verdad, pero por ejemplo puede haber madera, hierro, oro, etcétera, una serie de variables con las que se hace funcionar este modelo que está imitando a ese sistema, cuyo objetivo, por supuesto, en los videojuegos es el entretenimiento, a veces incluso que sean pues, muy visuales gráficamente, y en la ciencia no es ese el objetivo, la ciencia es que nos sirvan para avanzar en el conocimiento. Pero en cierto modo pasa lo mismo. En ciencia empezamos con los modelos sencillitos y a medida que nuestro conocimiento también empírico del universo, de los sistemas que queremos estudiar, va mejorando y también que las herramientas informáticas cada vez son más potentes, pues podemos ir haciendo modelos que cada vez se asemejen más a eso que queremos representar y sobre lo que queremos hacer predicciones. De hecho, por ejemplo, esta imagen es del juego de construcción Minecraft y ¿qué veis ahí? ¿Perdón? Árboles. Bueno, pero más o menos estáis viendo que hay un bosque, un paisaje, ¿no? Que es un poco lo que está tratando de representar el juego. El juego no pretende ser una imagen súper realista, como una fotografía. Se pretende que tú puedas construir lo que quieras, entre otras cosas puedes hacer, pues es un paisaje, puedes construir los árboles, las nubes, aunque sean con bloques. Y esto es un poco como los chistes estos de física de hacer cálculos con gallinas esféricas en el vacío. Te olvidas de los detalles superficiales y te centras en lo que te interesa. En este caso, si tú quieres representar un árbol, pues eso, con bloques puedes construir el tronco, la copa, aunque no tenga realmente toda la textura que sería la que tendría la realidad de la copa de un árbol, con toda esa diversidad de las diferentes formas que forman las hojas, y en cambio con bloques. El objetivo del juego no es ese, es que tú tengas un paisaje más o menos que realmente te recuerda a lo que tú estás queriendo representar, y en los modelos científicos pues pasa igual. No pierdes tiempo con todos los detalles superfluos, te centras en lo importante para hacer una representación suficiente. Por ejemplo, en el caso que contaba de hacer un modelo para predecir la productividad de un cultivo, aunque tú tengas un conocimiento enorme de lo que sucede en ese cultivo, en ese ecosistema, que es las tierras en las que estás cultivando, no tiene sentido, por ejemplo, que metas en el modelo hasta el canto de los grillos. ¿Para qué lo quieres? O sea, no necesitas que sea tan realista. Tú tienes que centrarte en aquellas cuestiones que te van a servir para responder a tu pregunta. Igual que decía con el caso de la maqueta de la casa, el arquitecto no le mete a la casa la instalación eléctrica ni la fontanería, hace simplemente la representación de cómo sería construida, pues en un modelo científico no nos interesa. Luego diré por qué también es necesario simplificar, pero no tiene sentido que lo hagamos súper complejo para cosas que no van a ser realmente importantes o no van a marcar una diferencia significativa para responder a la pregunta con la que se desarrolla ese modelo. Y una vez que tenemos el modelo, pues salimos a la realidad, como decía, para comprobar si esas predicciones se cumplen, porque el modelo pues siempre es una aproximación y pues tiene un margen de error. Entonces hay que siempre estar continuamente, digamos, hay un diálogo entre esa parte experimental y teórica. La modelización lo que hace es buscar en la naturaleza esos números con los que representar el funcionamiento de la naturaleza, con esos números, esas ecuaciones, esa estructura matemática, pues hacer esa representación informática simplificada, pero suficientemente aproximada a la realidad. Entonces esto es un poco como estar entrando y saliendo de Matrix. Una vez que tienes ese modelo, vuelves a salir de Matrix
Y como en la película que había un personaje que decía que en los ceros y unos era capaz de ver el vestido rojo de una mujer, pues tú en esos lo que haces es traducir la realidad a esta estructura matemática, a este modelo, haces los cálculos y luego de esos resultados de los cálculos tratas de volver a traducirlo a la realidad para aportar un nuevo conocimiento sobre el universo, que es realmente lo que nos interesa. Esto es tiene una finalidad científica. ¿Y qué aplicaciones tienen estos modelos? Pues prácticamente para cualquier disciplina podemos utilizar modelos para hacer predicciones. Yo voy a poner solo unos ejemplos, unos pocos. Como puede ser en la meteorología. Todas las predicciones meteorológicas, las que vemos en el móvil, las que vemos en el tiempo, en los telediarios, se hacen con modelos. Estos modelos tienen una serie de ecuaciones que representan el funcionamiento de la atmósfera y se les meten unos datos de partida que son las observaciones en un momento dado por satélite, como están los frentes de aire, las nubes, etc. Y luego esos modelos calculan cómo ese sistema se va a ir desarrollando en el tiempo para predecir pues, si va a hacer sol o lluvia en cada lugar pues, en X días. También, por ejemplo, en economía se pueden utilizar modelos que apliquen la teoría matemática de juegos, en los que hay una serie de agentes que toman decisiones. Luego pondré otros ejemplos de cómo pueden ser este tipo de modelos, pero las aplicaciones son no solo para la ciencia, sino para cuestiones más humanísticas. O en astrofísica, algunos de los modelos más precisos que tenemos son los que utilizan las agencias espaciales para hacer, planificar las misiones espaciales, como cuando mandan una sonda hasta los confines más recónditos del sistema solar, que tiene que hacer una trayectoria muy compleja, a veces aprovechándose de la gravedad de otros astros a los que se va acercando para impulsarse, y hay que calcular cuando se lanza esa sonda con qué trayectoria lanzarla, en qué momento preciso, con qué impulso, todo ese tipo de cálculos para predecir la trayectoria que va a seguir y cómo se van a ir moviendo todos los astros del sistema solar y con su gravedad afectando a esta trayectoria para que realmente llegue a su destino. Y sabemos además que lo consiguen casi siempre, bueno, a veces hay fallos, pero tienen mucha fiabilidad esas predicciones. Por supuesto, todos estos cálculos no se podrían hacer pues, con una simple calculadora, hay que utilizar modelos muy complejos, que son modelos mecanicistas, que en este caso el sistema que representaría es el sistema solar con pues, todas las atracciones gravitatorias de los astros y demás. O, por ejemplo, en investigación biomédica. Es un campo en el que estarían más verdes los modelos, no están tan avanzados como en astrofísica, pero, por un lado, cuando hacemos experimentación animal para desarrollar medicamentos, estamos utilizando esos animales como modelos. No modelos informáticos, sino modelos físicos. Igual que las maquetas, solo que es un modelo viviente. Pero son un modelo de nosotros mismos, porque si tienen un cierto parecido al ser también mamíferos, con una fisiología similar, pues podemos probar en ellos fármacos y ver cómo, digamos, qué efectos podrían tener. Pero también en esto podemos aplicar modelos mecanicistas informáticos. Aunque aún quede mucho por desarrollarlos para que sean bastante fiables, porque representar matemáticamente el funcionamiento de un organismo es más complejo que las trayectorias de los astros por el sistema solar. Tendría muchas aplicaciones. Voy a mencionar dos, que pueden ser, por un lado, desde un punto de vista de la ética animal, reducir el número de animales que se utilizan en experimentación animal. Si bien no se elimine por completo, muchos de estos animales se utilizan en las primeras fases del desarrollo de un fármaco, se comprueba si tiene efectos secundarios muy nocivos, y en muchos casos, muchos de esos fármacos que se intentan, que se testan con estos animales, directamente se descartan, porque se ve que tienen unos efectos secundarios muy nocivos, que hacen que incluso pueden ser peores el remedio que la enfermedad. Entonces, si tenemos modelos que representen el funcionamiento fisiológico de un organismo, o incluso solo de partes de él, a lo mejor nos interesa el funcionamiento del hígado o del corazón, y hacemos un modelo que represente muy bien pues, todas las reacciones químicas que puede desencadenar un fármaco en ese órgano, a lo mejor nos pueden servir para de primeras descartar un montón de fármacos y ya cuando pasemos a la fase de experimentación animal sea con aquellos que el modelo ha dicho que por lo menos tienen posibilidades. Con lo cual, pues, desde ese punto de vista se podría reducir el número de animales que se usen, e incluso si, digamos, a nosotros nos dan igual los animales, pero ¿cómo nos puede servir a nosotros desde un punto de vista egoísta? Pues hacer un experimento con animales, un experimento real en el laboratorio, requiere mucho tiempo de pues, llevar a cabo todo ese proceso de suministrar los fármacos, esperar a que se manifiesten los efectos, hacer luego los análisis. En cambio, una vez que tenemos el modelo, hacer simulaciones es muy rápido. Podemos hacer miles de simulaciones o miles de experimentos teóricos en pocos días. Entonces, la velocidad a la que puede avanzar eso es mucho más rápida. Aunque el error que se pueda cometer es mayor, se podrían hacer, se podría a lo mejor acortar esas primeras fases de la investigación biomédica, de manera que aunque luego el resto también lleve sus ritmos y sean muy lentos, el tiempo total sea menor y por tanto la investigación pueda avanzar más rápido. Podamos llegar a obtener nuevos fármacos en menos tiempo del que tardamos actualmente. Entonces, esto, pues como digo, no sé muy bien en qué estado está ahora mismo, probablemente esté bastante verde, pero si en un futuro
conseguimos un conocimiento lo bastante profundo de nuestra fisiología como para poder representarla en modelos que puedan predecir con cierta fiabilidad el efecto de esos fármacos, quizá la investigación biomédica avance mucho más rápido. O en ciencias naturales, que los ejemplos que voy a poner van a estar más centrados en esto porque es a lo que me dedico, pero por ejemplo para investigar el funcionamiento de los ecosistemas, riesgos naturales, los impactos ambientales de, por ejemplo, nuestra actividad o el cambio climático, etc. Entonces, como veis, pues tienen un montón de aplicaciones, o sea, a esto y a cualquier otra cosa. Realmente, para todo lo que queramos hacer predicciones de sistemas complejos, podemos aplicar modelos mecanicistas. Y bueno, perdón. Ay. ¿Qué tipos de modelos mecanicistas hay? Perdón, es que me ha... Ay, qué mal. Podemos clasificar los modelos en función de varias categorías que no son excluyentes. Yo, de hecho, no voy a presentar una lista exhaustiva de todos los modelos que hay, porque, de hecho, cada vez que voy a un congreso y me encuentro con otros colegas, descubro nuevas variantes de modelos que ni siquiera conocía. Entonces, es una disciplina que está tiene un gran desarrollo, gente nueva, y simplemente os voy a presentar algunos ejemplos de formas de clasificar modelos. Por un lado, en función de que tengan o no azar en sus cálculos. Los modelos pueden ser deterministas si no hay nada de azar en ellos, o ser modelos no deterministas o estocásticos si tienen algo de azar, que a lo mejor son en casi todo deterministas, pero tienen la presencia de azar en alguno de sus cálculos. Y esto es importante porque si las condiciones de partida, o sea, el modelo tiene unas ecuaciones que son, digamos, lo que representa el funcionamiento del sistema, y luego unas condiciones de partida, unos datos, que son el estado del que va a partir el sistema, para luego hacer la simulación a lo largo del tiempo que tú quieras pues, ponerle. Entonces, si las condiciones de partida son las mismas, en un modelo determinista los resultados van a ser los mismos. Solo serán diferentes si las condiciones de partida cambian. En cambio, en un modelo estocástico, incluso con las mismas condiciones de partida, los resultados pueden ser diferentes, porque hay cálculos probabilísticos dentro del desarrollo del sistema. Por otro lado, bueno, luego pondré algunos ejemplos para ilustrar esto, pero ahora vamos a ver las categorías. En función de los elementos en los que se centra el modelo, tenemos modelos basados en procesos, en los cuales se centran sobre todo en los procesos del sistema, por ejemplo, los flujos, o sea, los flujos de materia y energía que puede haber en el sistema, y por otro lado, modelos basados en agentes, que sí que representan de una manera individualizada los elementos del sistema, como pueden ser animales o personas humanas en un sistema, por ejemplo, económico, en el que están tomando decisiones de pues, invertir, comprar, vender, etc. Y otra categoría es en función de la representación del espacio. Tenemos modelos espacialmente explícitos que representan la distribución de los elementos en el espacio y los que no lo son, que simplemente, pues, por ejemplo, representan cuánto tenemos de cada elemento y cómo fluye pues, la materia o la energía entre ellos. Vamos a ilustrar esto con algunos ejemplos. Por un lado, los modelos estocásticos, como decía, son aquellos que tienen cálculos probabilísticos que representan el azar, como puede ser, por ejemplo, un modelo meteorológico en el que se tiene en cuenta pues, ese sistema caótico en el cual, pues, como no tenemos suficiente conocimiento para hacer predicciones muy precisas, pues se puede calcular incluyendo pues, variables azarosas, o por ejemplo algunos modelos de ecología que tratan de simular los efectos de fenómenos como los incendios, que pues, es un modelo que en muchas cosas es determinista sobre cómo funciona el ecosistema, pero incluyen la variable de que pueda surgir, o sea, en la simulación aparezca de manera matemática la representación de un incendio, por ejemplo, cómo se quemaría la vegetación, cómo morirían animales, etc. Y eso puede aparecer en cualquier momento. Pues si eso es, o sea, el modelo lo hace de manera azarosa, pues sería un modelo estocástico. Y por otro lado, los modelos deterministas son aquellos, a priori, cuando representamos un sistema que lo conocemos en mayor detalle, como puede ser, por ejemplo, reacciones químicas, que para unas condiciones de partida podemos calcular con mucha exactitud lo que va a resultar de ellas, pues podemos hacerlo determinista. En general, pues en cualquier sistema metemos muchas ecuaciones que son deterministas y eso, la cuestión es si metemos o no alguna que sea azarosa. Pero también nos puede interesar en muchas ocasiones algo que a priori haríamos estocástico, hacerlo determinista. Porque si el objetivo con el que hacemos el modelo es poder hacer predicciones o poder comparar diferentes escenarios en los cuales queremos saber cómo al cambiar las condiciones de partida eso va a tener una serie de consecuencias, por ejemplo, para asesorar luego a la toma de decisiones, a la gestión ambiental, a la política, pues si esas diferencias en los resultados se van a deber no solo a lo que cambiemos en las condiciones de partida, sino al azar a lo largo de la simulación, nos va a ser más difícil sacar conclusiones de a qué se deben esas diferencias de los resultados. En cambio, si se deben exclusivamente a lo que hemos cambiado nosotros en las condiciones de partida, es más fácil sacar conclusiones de cuáles son los efectos de esas decisiones que tomamos a la hora de plantearnos escenarios u otros.
Entonces, muchas veces se recurre a modelos deterministas, incluso en casos en los que no tenemos suficiente conocimiento para conocer cómo funcionan partes del sistema, porque así son más útiles las comparaciones. Luego, respecto a los elementos, los modelos basados en procesos, como decía, son aquellos que se centran más en los flujos, como puede ser, por ejemplo, si hacemos un modelo del ciclo del agua, en el cual lo que nos interesa no es cada molécula de agua, sino el conjunto de agua que hay en la Tierra, y podemos dividir en los compartimentos, que serían, por ejemplo, los océanos, la atmósfera, los glaciares o los ríos, y metemos luego las tasas a las que fluyen de unos compartimentos a otros, o de estado sólido a líquido, de líquido a gaseoso, etc. Y por otro lado, los modelos basados en agente, como decía pues, antes, son los que se centran en individuos del sistema que, pues, por lo general, toman decisiones que afectan al sistema. Por ejemplo, pongo aquí la imagen esta de la ardillita esta de las películas de Ice Age, que se las habéis visto en las películas. En ellas, con su actividad persiguiendo a la bellota, pues, provocaba una serie de cataclismos, erupciones volcánicas, fracturas de continentes, etc. Que, aunque sea una exageración cinematográfica, en la realidad sí que es muy interesante hacer modelos que nos permitan ver el efecto que tienen sobre los sistemas el comportamiento de animales como las ardillas. O, por ejemplo, en un sistema económico, el comportamiento, las decisiones que tomaríamos los seres humanos. Y en el caso de roedores que se dedican que se alimentan de semillas y parte de ellas las cogen, las dispersan por el sistema, las entierran y luego solo parte de ellas las van a recuperar y se van a comer, lo que están haciendo es que aquellas que no desentierran son las que luego van a germinar, van a nacer y van a determinar cómo se va a distribuir la vegetación en el futuro del sistema. Por ejemplo, dónde van a nacer los árboles. Entonces esto nos puede permitir predecir cómo va a cambiar la estructura de un bosque, representando en un modelo el comportamiento de estos animales. Y por otro lado tenemos los modelos, o sea, la clasificación en función de la representación o no del espacio. Un modelo espacialmente explícito, y de nuevo voy a poner un paralelismo con los videojuegos, se parecería un poco al videojuego del Buscaminas o al juego de mesa de hundir la flota, en el cual tenemos una matriz de coordenadas y cada casilla pues, tiene una información, unos valores, que puede ser pues, las minas o los barcos en el de hundir la flota, dónde están, o, por ejemplo, si combinamos esto con lo que decía antes de un modelo basado en agente del comportamiento de los roedores para predecir el futuro de la estructura de un bosque, pues podemos tener una matriz que represente la superficie de ese ecosistema que es un bosque y que cada casilla sea un fragmento de esa superficie, por ejemplo, un metro cuadrado. Entonces, en una matriz, por ejemplo, podríamos asociar a diferentes números una realidad que podría ser la estructura de la vegetación que hay en ese metro cuadrado, por ejemplo, que haya arbustos o árboles o vegetación herbácea o suelo desnudo. Entonces cada casilla va a representar cómo digamos, podría ser las condiciones actuales de un bosque real, y ahí podríamos, por ejemplo, simular cómo va a afectar el comportamiento de esas ardillas al futuro del bosque. Imaginad que pues, en el modelo ponemos la estructura del bosque en las condiciones que queramos, las de partida que pueden ser las reales en un bosque concreto, y luego pues, las ardillas, si están en una casilla, van a tomar la decisión de hacia dónde van a ir en función de lo que tengan a su alrededor. Si tienen casillas en las que hay suelo desnudo y en otras hay arbustos, a lo mejor prefieren ir a enterrar sus semillas por donde hay arbustos porque así están protegidas de los depredadores, están más escondidas. Entonces, la estructura actual, combinada, por ejemplo, con un modelo basado en agente, como decía antes, nos puede permitir hacer ese tipo de predicciones de cómo esa cosa que nos puede parecer a priori tan irrelevante como dónde entierran las semillitas de las ardillas o los diferentes roedores, luego nos va a decir, pues de aquí a 20 o 30 años, el bosque va a cambiar de esta manera, los árboles se van a distribuir de esta otra manera. Y luego los modelos no espacialmente explícitos son los que no nos importa cómo se distribuyan espacialmente por el sistema de los elementos, sino pues cuántos tengamos, cómo fluyan de unos sitios, con unos compartimentos a otros, por ejemplo, en los ciclos como el del agua o los ciclos biogeoquímicos como el del carbono. Por ejemplo, para predicciones de cambio climático nos interesa saber cuánto carbono hay en los suelos o en la atmósfera, en los océanos, a qué tasas fluyen de unos a otros, cuánto se emite desde los suelos, cuánto se captura. No nos importa cómo se reparten las moléculas de carbono por el suelo del bosque, sino cuánto hay acumulado ahí en total. Y cuánto se libera, cuánto se captura. Entonces es un modelo no espacialmente explícito el que se centra simplemente en esos flujos y no representa el espacio. Entonces, vamos a ver ahora, a la hora de desarrollar un modelo hay una serie de problemas, o sea, es una labor bastante compleja por algunas cuestiones como, por ejemplo, que lo hacemos a partir de un conocimiento experimental que es incompleto. Por supuesto, nuestro conocimiento del universo siempre tiene lagunas y siempre las va a tener, pero pues tendremos que servirnos de aquello que tenemos disponible. Si tenemos que hacer predicciones, por ejemplo, de qué va a pasar con el cambio climático, no podemos decir, bueno, pues como no tengo suficiente conocimiento, pues no voy a hacer predicciones. Ya dentro de 50 años, si tenemos más, lo intentaré, porque siempre vas a tener lagunas. Y por supuesto, siempre va a ser mejor tratar de hacerlo con un modelo que se aproxima más a la realidad, que decir, pues como esa realidad es incompleta, hago predicciones o no las hago, o las hago con simples modelos lineales o con reglas de 3, que obviamente el error ahí vas a acertar de chiripas, aciertas. Por otro lado,
al combinar diferentes disciplinas científicas, datos de diferentes especialidades, muchas veces te encuentras con que no encajan. Los especialistas que investigan en esas disciplinas se focalizan mucho en su disciplina y muchas veces pues, no se han molestado o, obviamente, ellos tienen que centrarse en lo suyo y faltan puentes para conectarlas entre sí. El modelizador, parte de lo que tiene que hacer es conectar esos conocimientos de diferentes disciplinas y lo cual es un problema. A veces no encajan, es como hacer un puzzle con piezas que no están hechas para encajar y el modelizador lo que tiene que hacer es pues, recortarlas y simplificarlas para que encajen, aunque sea hacerlas cuadriculadas o como los bloques que veíamos en el Minecraft, para que se puedan encajar y tengamos el árbol, porque si no encajan y se desmorona el modelo no funciona. Os voy a poner un ejemplo práctico, que es con un modelo en el que yo he participado en su desarrollo, que es una parte importante de mi tesis de doctorado, que es el modelo K-Link, que es un modelo de los suelos de los ecosistemas, para predecir el ciclo de carbono, cómo va a afectar, por ejemplo, el cambio climático, cómo nuestra actividad humana pues, va a tener una serie de repercusiones. Y en este modelo, aparte de la actividad biológica de los organismos que hay en el suelo, que están procesando ese carbono, representamos la propia estructura física del suelo, la distribución del espacio entre las partículas del suelo. Que pues, hay un continuo de, o sea, si pensamos en los diámetros que quedan de los poros entre esas partículas, esto va a afectar, por ejemplo, a las interacciones tróficas, porque los depredadores no se van a poder comer a todas las presas que hay en ese ecosistema. Algunas van a poder esconderse en agujeritos más pequeños a los que no puede entrar el depredador, entonces de la biomasa. O sea, es un modelo basado en procesos, no en agentes. Representamos la biomasa total que hay, por ejemplo, en diferentes depredadores, en herbívoros, etc. Hablamos de organismos pequeñitos del suelo, o sea, invertebrados. Y pues, la estructura física del suelo afecta a esas interacciones biológicas, lo cual afecta luego a las tasas a los flujos de carbono, pero también, por ejemplo, a la hidrología. Cuando hay precipitaciones, cuánto agua es capaz de penetrar en el suelo, cómo va a fluir hacia las capas inferiores y cuánto va a quedar ahí disponible, por ejemplo, para las plantas. Eso tiene una serie de cuestiones que son importantes representar en el modelo. Entonces, aunque esos tamaños, esos diámetros entre los poros existan de todos los tamaños, en el modelo hay que simplificar. Ya es bastante complejo como para encima hacer 20.000 categorías. Entonces, lo decidimos dividir en 5 categorías de diámetros, que son pues, esos poros que veis aquí, los inaccesibles a los que no entra ningún organismo, poros a los que sí pueden entrar las bacterias, microporos, mesoporos y macroporos, que bueno, determinarían, obviamente, el agua no fluye igual por poros muy grandes que por poros que son de tamaño molecular, casi. Pero a la hora de decidir dónde poner los puntos de corte, como qué rangos poner para estas categorías, pues nos encontramos con varios problemas. Si vamos por ejemplo, al conocimiento experto en la biología, pues a lo mejor los expertos nos asesoran de que los puntos clave para, digamos, marcar un cambio significativo en los procesos biológicos del suelo, pues están en 4 puntos, los que sean. Y si luego nos vamos a la física, a la dinámica de fluidos del agua, obviamente lo que afecta al comportamiento de esas moléculas de agua en el suelo va a ser mucho más pequeño. A lo mejor los puntos que nos diría un físico, pues estarían en unos lugares mucho más, o sea, en unos rangos mucho más pequeños. Entonces eso no encaja directamente. Y si decidimos poner algo que encaje muy bien con una de estas disciplinas, con la otra va a estar totalmente alejado. O sea, las predicciones para el otro van a ser horribles. Lo que tenemos que hacer es buscar un equilibrio. El modelizador también tiene que buscar la forma de encajar, o sea, los datos en la estructura que va a tener su modelo. Y no solo entre cosas tan contrastadas como la física y la biología. Es que dentro de la biología, si nos vamos a un zoólogo experto en invertebrados, nos va a decir que para los animales pues los rangos son considerablemente grandes. Pero si luego consultamos a un microbiólogo que estudia las bacterias y otros microorganismos, pues nos va a decir que los rangos son mucho más pequeños. Y esto hace a veces también que a veces los científicos experimentales que están muy centrados en su disciplina, a veces desconfían de los modelos porque ven que la representación de lo que ellos saben no encaja muy completamente con lo que ellos conocen, ¿no? Pero obviamente hay que tener en cuenta que para que encaje con el resto de disciplinas, pues a veces tienes que simplificar ese conocimiento, que aunque lo tengas de cada una de esas disciplinas, pues encajarlo es bastante complicado. Nosotros al final pues decidimos ponerlo en 4 puntos concretos que de una manera representaban aproximadamente tanto unas cosas como otras. Y por otro lado, si queremos hacer el modelo más fiable, más aproximado a la realidad, tenemos que hacerlo más complejo, lo cual requiere muchísimos más datos. Y eso lleva a un problema de sobreparametrización. Si tú metes demasiados datos, o sea, el modelo a veces te genera una serie de resultados que pueden no tener sentido porque estás metiendo incluso cosas que no están, o sea, que ni siquiera sean, a veces tienes que recurrir a hipótesis, pero si te alejas demasiado del conocimiento disponible, o sea, estás haciendo un modelo a lo mejor demasiado complejo sin que esté realmente sustentado. Por otro lado, también hay un compromiso entre la complejidad y la usabilidad, lo que comentaba antes, tanto para las herramientas informáticas
Es decir, si tú haces un modelo muy complejo que requiere un supercomputador, solo personas con acceso a un supercomputador van a poder utilizarlo, pero si tú quieres que sea más accesible a que cualquier persona, cualquier científico de cualquier país, aunque no tenga muchos recursos, pueda utilizarlo, pues a lo mejor te interesa hacerlo más simple, aunque lo puedes hacer más complejo, lo haces más simple porque así es más utilizable. Al fin y al cabo estás desarrollando una herramienta que quieres que la gente utilice, si no, no sirve para nada. Pensad, por ejemplo, que estuviésemos fabricando abrelatas. Si podemos hacer una abrelatas que sea la leche, que de una manera súper automática te abre una lata en segundos, sin salpicar una gota, sin posibilidad de cortarte, pero que cuesta 200.000 euros, nadie la va a comprar. Obviamente, por muy buena que sea, teniendo lo que tenemos, aunque puedas mancharte, aunque te puedas cortar, o sea, tú puedes hacer uno que sea muy bueno y lo vendas por 20 euros, pero si haces uno súper bueno, que lo vendas súper caro, nadie lo va a utilizar. Entonces, los modelos también es una herramienta que tienes que buscar que sea utilizable, que sea asequible. Y, por otro lado, hay incertidumbre en los modelos, pero también en las mediciones experimentales. Cuando vamos al campo y observamos un valor, ese valor no es una verdad absoluta. Depende de la metodología que hayas utilizado, también tiene un margen de error, y por supuesto también las ecuaciones, es una simplificación de la realidad. Entonces, el error de un modelo es una suma, por un lado, de dos tipos de error, que son el error de insuficiencia y el error de propagación. Si tú utilizas un modelo muy simple, por ejemplo, si queremos hacer predicciones de un sistema complejo y utilizamos un modelo lineal, o tres ecuaciones que no estén ni conectadas, eso va a ser muy simple y no se va ni a acercar, o sea, no se va a acercar ni de lejos a la complejidad del sistema y por tanto va a haber un gran error por esa insuficiencia del modelo. Entonces, a medida que hacemos el modelo más complejo, va reduciéndose el error de insuficiencia, pero es que va aumentando el error de propagación, porque como cada dato que metemos en el modelo y cada ecuación es una aproximación con su propio error, esos errores se van sumando y entonces va aumentando este error de propagación. Por lo tanto, no por hacer un modelo cada vez más complejo necesariamente va a ser mejor. Puede llegar a un punto en el que lo estés empeorando. Hay que buscar un equilibrio de manera que se optimice ese error y llegues a un punto en el que sea pues, razonable. Como decía antes, por ejemplo, para un modelo que lo que si nos interesa es predecir la productividad de un cultivo, ponernos a meter el canto de los grillos, pues obviamente sería absurdo, no nos interesa para hacer las predicciones. Le podríamos estar metiendo errores innecesarios. Y bueno, una vez que tenemos los modelos hechos, lo que se hace para comprobar si realmente es fiable, si podemos confiar en esas predicciones, es calibrarlos, que es comprobar si se ajustan con un margen de error, pero razonable, a la realidad. Esto es una cuestión que todavía pues, hay bastante debate al respecto, metodológico, qué aproximaciones son mejores. Yo no voy a decir todas las formas que puede haber de calibrar modelos, os voy a poner un ejemplo de lo que he hecho yo con mi modelo, para que veáis un ejemplo de cómo se podría, digamos, comprobar que el modelo pues, es razonable. Que sería aplicar estadística bayesiana mediante unos métodos que son de Monte Carlo, de la cadena de Markov, que, dicho de otra manera más simple, básicamente es como programar una red neuronal que hace que el modelo aprenda a aproximarse a los datos. Igual que esas redes neuronales que a lo mejor habéis visto, que aprenden a reconocer caras o canciones o demás, pues el modelo, o sea, tú le das unos datos de referencia, que pueden ser lo que has medido en el campo, o aproximaciones a partir de mediciones, y lo que haces, el modelo al final es como un bucle, o sea, un bucle informático, que repite una serie de pasos en los cuales calcula varios estados del sistema. Normalmente esas iteraciones suelen ser un intervalo de tiempo, pueden ser de un mes, un día, una hora, y tú luego simulas, por ejemplo, X años, día a día, en los cuales tú le das unas condiciones de partida, pues por ejemplo, el ecosistema tiene esta biomasa de vegetación, esta biomasa de depredadores en este momento, esta cantidad de agua, etc. Y a partir de aquí, calcúlame cómo eso va a fluctuar y va a cambiar mañana, y al día siguiente, y al día siguiente, y así decenas de miles de días, para calcular de aquí a 30 años cómo el sistema va a evolucionar. Entonces, lo que haces es, le das unos datos de referencia y compruebas si los datos que va simulando, o sea, lo que hace el modelo durante la calibración, automáticamente de esos datos, esos valores de partida, esos parámetros que tiene para las ecuaciones, esos valores los va cambiando de manera aleatoria. O sea, hace una simulación con unos valores, luego esos que tú le has dicho, quiero que te centres en ajustarme estos datos. Le da otros valores dentro de un rango que tú le marcas. O sea, por ejemplo, le dices, pues la tasa a la que puede crecer esta población varía entre 0 y 0,5. Pues haces una simulación probando con 0,4, luego con 0,27, luego, o sea, va cambiando. Ese valor va cambiando un vector de valores que tú le das y te hace la simulación durante todo el tiempo que tú le marcas y luego, después de que tienes esa simulación, por ejemplo en este caso, que es el modelo que mencionaba, el de mi tesis, lo que hace es comprobar cómo fluctúa la biomasa en gramos de carbono por metro cúbico de suelo de cada uno de esos compartimentos, como pueden ser los diferentes grupos de organismos. En este caso es una simulación de 10.000 días, en la que cada paso es un día, y para la calibración, para cada uno de estos compartimentos en los que se acumula el carbono, por ejemplo, para los depredadores, le damos un valor de referencia
En este caso podría ser, pues hemos medido nuestro ecosistema, para el que lo estamos calibrando, que en nuestro caso lo estamos calibrando para un bosque de Bélgica, que hay 30 gramos de carbono en depredadores por metro cúbico del suelo. O sea, es un modelo determinista basado en procesos y no es espacialmente explícito. O sea, aquí no hay metros, o sea, no hay, se representa el espacio por metros cuadrados. Es una unidad de volumen y entonces se considera una medida, digamos, promedio del sistema. Si este es el valor de referencia, lo que hace la calibración es que para determinados puntos a lo largo de la simulación mide la diferencia entre el valor simulado y el valor de referencia. Cuanto menor sea esta diferencia, mejor es la simulación. Entonces esto lo hace miles de veces. O sea, te hace esta simulación, luego te hace otra, y así miles, decenas de miles de veces, todas las que tú le indiques, y mediante una serie de algoritmos, que ahora no voy a entrar en esos detalles, luego si queréis, si tenéis interés me preguntáis, lo que hace es ir buscando valores que reducen esa diferencia para todas aquellas cosas que tú le digas que calibre. O sea, no solo uno de los compartimentos del sistema, sino todos aquellos que a ti te interese calibrar. O aquellos en los que tengas datos disponibles. De manera que, después de todas esas simulaciones, te da una serie de valores que dicen, si tú utilizas estos valores, para este sistema se aproxima pues, con este margen de error. Por ejemplo, estas son unas gráficas de una calibración que hicimos para ese modelo el año pasado. Ahora mismo la estamos haciendo una un poco más actualizada, pero para ilustrarlo nos sirve. Aquí lo que tenemos son pues, los diferentes compartimentos de carbono dentro de ese ecosistema, esa parte del suelo del ecosistema. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero hay unos puntitos rojos que son los valores de referencia, con unas barras azules, que es el error estándar respecto a ese valor que tú le estás dando. Y luego, después de más de 20.000 simulaciones, cogimos una muestra de 100 simulaciones que ya cumplían una serie de criterios, o sea, después de un tiempo se habían aproximado más que los del principio. Hicimos un promedio o sea, para cada uno de los días, el promedio de biomasas entre esas 100 simulaciones, y luego pues vemos aquí en esta línea negra los promedios para esas 100 simulaciones y en sombreado gris la desviación típica respecto a esa media. Entonces podemos ver que en la mayor parte de los compartimentos esa variación en torno al promedio de esas simulaciones está en torno a los valores que le hemos dado de referencia. O sea, nosotros no hemos dicho que utilice esos valores, el modelo ha aprendido a aproximarse a esos valores, pero no todos han salido bien. Si os fijáis aquí, esto es la materia orgánica del suelo, los valores de referencia están bastante por encima de lo que es la simulación. Y es que esto suele pasar o sea, todo está interconectado y se retroalimenta. A veces cuando el modelo consigue mejorar el ajuste a una de las partes, se desajusta a otra y viceversa. Entonces, no se puede ajustar todas de manera independiente. Con lo cual, cuando nosotros decidimos calibrar un modelo, tenemos que tener muy claras cuáles son nuestras preguntas científicas, cuál es el objetivo para el que queremos que se use el modelo y, por tanto, hacer la calibración de manera que podamos garantizar que el modelo representa la realidad, al menos en aquello que nos interesa. Por ejemplo, aquí tenemos otra simulación, esta es una simulación individual, en la que cogimos, o sea, la seleccionamos para que sí que realmente se ajustase con esos valores de partida bastante bien a lo que era los datos de referencia de este compartimento que era tan importante. Pero si os fijáis, al hacer esto, el resto está bastante más desajustado. Entonces es bastante complicado también conseguir que finalmente pues, todo esté ajustado de manera razonable. Una vez que sí que lo tenemos ajustado, o sea que la calibración nos dice pues con estos parámetros ya se aproxima de una manera razonable al sistema que está representando, otra cosa que podemos hacer, o sea, en esta gráfica tenemos la variación en temperatura a lo largo del último milenio, en azul tenemos reconstrucción de la variación en temperatura con registros climáticos y aquí en rojo las mediciones con termómetros de la variación de temperaturas en el último siglo. Pues imaginad que hacemos un modelo que representa aquellos procesos a escala planetaria que afectan a la temperatura global, como puede ser la actividad humana, las erupciones volcánicas, las emisiones desde los ecosistemas, las emisiones de carbono de los ecosistemas, etc. Si ese modelo lo calibramos, por ejemplo, con la mitad de los datos que tenemos disponibles, por ejemplo, cogemos la primera mitad del milenio y decimos, aprende a ajustar las ecuaciones para que realmente se comporten como los datos que te estamos dando. El modelo lo consigue. A partir de ahí, hacemos una simulación para que el resto del tiempo, sin darle estos datos nosotros al modelo, le decimos, partiendo de estas condiciones de partida hasta donde has llegado, los datos que te hemos dado, ahora simúlame lo que pasaría a partir de ahí. Igual que si estuviésemos, por ejemplo, en el año 1500 y quisiésemos predecir lo que queda de los 500 años de milenio. Y si vemos que lo que el modelo predice se ajusta a los datos que tenemos, nos está diciendo que el modelo, o sea, habrá un margen de error, pero si ese ajuste es razonable, las tendencias más o menos son similares, podremos confiar en que ese modelo está prediciendo de una manera fiable lo que pasa en la realidad. Y a partir de ahí, podemos coger ese modelo, ponerle como condiciones de partida, por ejemplo, el presente, y decir, ahora dime lo que va a pasar en las próximas décadas o próximos siglos. Aquí tenemos varias predicciones de cómo puede ir variando la temperatura en este siglo. Y estas predicciones, o sea, aquí es donde hay discrepancia en las predicciones, se debe, por un lado,
a que nos planteamos diferentes escenarios. O sea, lo que va a pasar con el cambio climático va a depender mucho de que nosotros aumentemos, disminuyamos o sigamos emitiendo la misma cantidad de carbono, pero también depende mucho de qué modelos decidamos utilizar para hacer estas predicciones y qué conjunto de datos de partida le estemos dando a estos modelos para que hagan esos cálculos. Entonces, por eso hay discrepancia luego en las predicciones, porque los modelos son todas aproximaciones y hay que tomar decisiones de cuáles utilizamos. También, como decía, pues tienen sus lagunas, entonces son aproximaciones que, a medida que nuestro conocimiento vaya mejorando, pues los que trabajamos en esto nos dedicamos a tratar de mejorar la precisión de esos modelos para que cada vez estas predicciones pues sean más ajustadas a la realidad. Y bueno, una vez que tenemos eso hecho, o sea, tenemos el modelo calibrado, parece que funciona, pues hacemos esas predicciones y nosotros, por ejemplo, con el modelo que os decía, en el que yo he trabajado, pues para ver cómo diferentes cambios en el sistema afectaban a las emisiones de carbono o a la captura de carbono en el suelo de los ecosistemas, pues probamos a cambiar el pH del suelo, cambios en el clima, aumentos de la temperatura, disminución de precipitaciones, cambios en el sistema debido a esa actividad humana, o por ejemplo, una cosa que probamos fue a eliminar los depredadores de la red trófica, o sea, depredadores, no los grandes mamíferos, sino depredadores como las arañas o pequeños invertebrados del suelo, que estaban en un tercer nivel trófico de esa red trófica del suelo. ¿Y qué pasó cuando quitamos a los depredadores? Es un escenario, por ejemplo, en el que se extinguen, por lo que sea. Pues, para esas categorías de tamaños de poro del suelo de las que os hablaba, que son estas 4 gráficas de aquí, vemos que les afectó porque al desaparecer los depredadores se modifican las poblaciones de las que se están alimentando y algunas de esas poblaciones son especies que se llaman ingenieras, que lo que hacen es que con su actividad modifican la estructura del ecosistema. Entonces, por ejemplo, las lombrices, que hacen galerías y por tanto crean poros que son bastante grandes por los que el agua fluye más rápido, etc. Pues al desaparecer los depredadores, aquí tenemos en negro, en estas gráficas, la línea negra es el promedio de esas 100 simulaciones que os dije antes, con las simulaciones, o sea, con los datos de referencia de partida. Y en gris tenemos lo que serían las 100 simulaciones quitando los depredadores. Pues vemos que en los poros de menor tamaño, el volumen total en ellos por metro cúbico de suelo disminuyó. Y como son categorías complementarias, en los poros más grandes el volumen aumentaba. Esto afectaba tanto a las interacciones biológicas dentro de la red trófica como al flujo de agua en el sistema. De hecho, veíamos que el contenido total de agua en el suelo, sin depredadores, era menor. O sea, digamos que estaban más secos los suelos. Y luego también afectaba al resto de compartimentos de carbono del sistema, como al resto de poblaciones. En aquellas presas de estos depredadores, obviamente sin la presencia de sus depredadores aumentaban, que son pues estas 4 gráficas de aquí y esta de aquí. O sea, no sé si veis muy bien, pero bueno, la línea gris en general está por encima de la negra, lo que nos está indicando que, como es de esperar, sin los depredadores, estos organismos pues crecen más. Y las presas de sus presas, que son los microorganismos, al haber más de esos que se los están comiendo, pues disminuyen. Hasta aquí es lo que cabría esperar, de acuerdo con la teoría ecológica de las cascadas tróficas. Pero, si esta predicción la hiciésemos simplemente pues, con una regla de 3 o basándonos en ese conocimiento teórico, en ese conocimiento empírico, diríamos, pues aquello de lo que se alimentan los microorganismos, si cada vez hay menos microorganismos, va a haber más. Los microorganismos se comen la hojarasca, la materia orgánica del suelo, o sea, el carbono que se está acumulando en el suelo, por lo tanto, con menos microorganismos, la predicción sería, van a reducirse las emisiones de carbono. ¿Qué pasó? Que el modelo predecía justo lo contrario, que la materia orgánica del suelo y la hojarasca, incluso con menos microorganismos, se estaba descomponiendo más. Entonces, esto que a priori a lo mejor no se nos habría ocurrido, el modelo nos estaba diciendo, es que al cambiar el contenido de agua del suelo, al cambiar la estructura física del ecosistema, que está afectando a estas interacciones y a la disponibilidad de alimento de unos organismos para otros, eso tiene una serie de repercusiones, que, o sea, el sistema es más complejo de lo que predeciríamos simplemente teniendo en cuenta la parte biológica, y nos podemos encontrar, o sea, una predicción que nos daba este modelo, era que la desaparición de esos depredadores podría aumentar las emisiones de carbono, que es lo contrario de lo que cabría esperar. Esto puede cumplirse o puede ser una predicción errónea. Luego habrá que hacer experimentos para comprobarla. Pero este modelo ya está sirviendo para darnos nuevas ideas, para nuevas líneas de investigación, para nuevos experimentos que quizá pues, contribuyan a avanzar en el conocimiento, que es un poco pues, también al final el objetivo. Entonces, en conclusión, la modelización es una disciplina muy importante de la ciencia que genera unas herramientas con muchísimas aplicaciones. Es además otro motivo para justificar la inversión en ciencia básica. A veces cuando la gente se pregunta, y es muy legítimo, ¿por qué destinamos recursos a investigar sobre esta plantita o sobre este animalito en vez de otras cosas que a lo mejor nos puede parecer que no son más útiles? Pues ese conocimiento, aunque no veamos una aplicación directa a nosotros, son piezas del puzzle de la naturaleza que luego nos sirven para completar esos sistemas y hacer predicciones tan importantes como cómo eso va a afectar a los flujos de carbono, a las emisiones, a la captura y por tanto al cambio climático y a nuestra sociedad, a nosotros mismos. Esas predicciones, por supuesto, siempre son imperfectas. Nunca, cuando decimos que la predicción, por ejemplo, va a aumentar el nivel del mar
pues tantos centímetros para el año tal. No se pretende que sea una predicción de un adivino, de esto se va a cumplir, pero sí, así, a rajatabla. Es una aproximación, podrá fallar más o menos, pero es lo mejor que podemos hacer con los datos disponibles. Como decía antes, es mejor que hacerlo con un simple modelo lineal o con una regla de 3. Es un campo en el que el desarrollo es bastante reciente comparado con otros. Hay muchísimo por hacer, pero eso también significa que hay grandes opciones para futuros avances. Siguiendo el desarrollo de la tecnología, que además pues, se desarrolla a un nivel casi exponencial, y además cada vez es más asequible, tenemos herramientas más potentes al alcance de todos, pues podemos hacer modelos cada vez no solo más complejos, sino imaginad, por ejemplo, igual que pasa con los videojuegos, que partiendo de esos juegos que teníamos hace unas pocas décadas, como la Serpiente, hoy en día tenemos juegos de realidad virtual que nos ponemos un casco y podemos ver un mundo y meternos en él, pues sin tener esa aplicación al entretenimiento, pero para la ciencia, imaginad que en un futuro no solo podamos hacer cálculos en el ordenador y ver unos millones de datos que luego analizamos estadísticamente, sino que el científico pudiese ponerse un casco de realidad virtual y poder ver una representación gráfica de cómo va a cambiar el sistema en diferentes escenarios, porque al fin de cuentas somos un animal muy visual, entendemos las cosas mucho mejor si las vemos. Entonces, estas cosas a lo mejor en el futuro pueden servir también para que los científicos puedan visualizar mejor, o sea, hacer experimentos de manera teórica y visualizarlos, cómo se va modificando el sistema, pues con esas tecnologías cada vez más disponibles y más potentes, y pues a lo mejor contribuyen también a que el conocimiento y nuestra comprensión de la realidad pues avance más, que es el objetivo al final de todo esto. Gracias.